Bueno, Juan, recordemos que ya está ingresando el otoño, una época bastante complicada para las personas que tienen alergia. Yo me incluyo y hay que tener en cuenta, vos también sos alérgico, una situación que no nos viene absolutamente nada bien a nosotros y en esta pandemia es como que nos va a preocupar porque con todo lo que se da, vamos a presentar algunos síntomas y vamos a ver, ¿es COVID o no o es solamente una alergia? Exactamente, y es muy importante cuidarse en este sentido. Y vamos a hablar con una experta en el tema. Ya estamos en comunicación con la doctora Cintia Pérez. Sí. Ella es alergista. Buenas tardes, doctora. Gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, gracias, doctora. Bueno, estamos hablando acá con Nata de, empieza el otoño. ¿Y cuál es la característica principal o lo más común en cuanto a las personas alérgicas en esta época? Sí, ya veo que ahí tengo dos pacientes. Totalmente. ¿Sí? Y bueno, como ustedes saben, en estas épocas empiezan muchos síntomas de alergia, como los síntomas nasales frecuentes de las rinitis alérgicas y por otro lado también los síntomas del asma alérgica, la tos, los chillidos de pecho. Entonces, una variedad de síntomas respiratorios. Entre estos síntomas, doctora, es importante diferenciar un poco cuáles son los que corresponden a temperatura o de repente nivel de humedad y cuáles son propios para generar una preocupación un poco mayor en este sentido. Sí, como dijimos, en esta época empeoran algunos cuadros, pero tenemos que saber que los alérgicos, y más en nuestro país en general, la mayoría lo son a los ácaros del polvo, que es un microorganismo que está todo el año y produce problemas casi todo el año. ¿Y cómo hacemos para diferenciar? Muchas veces el alérgico ya tiene de por medio una historia un poco larga de cuadros de alergia, de síntomas nasales, lo que dijimos de tos, de chillido, o sea, más o menos ya está conociendo el problema que tiene, pero por supuesto tiene que estar atento a que esos síntomas repentinamente empeoren aún más. A eso se agregue fiebre, dolores musculares, dolor de cuerpo, cefalea, que entonces puede ser también, ¿verdad?, una persona alérgica que aparte está sufriendo una virosis y de acuerdo a los estudios ver si esta virosis corresponde o no al coronavirus, por ejemplo. Bueno, de repente, digamos que la fiebre, tener fiebre, por ejemplo, para los alérgicos puede ser un síntoma que nos debe preocupar y bueno, ir a consultar para ver si es que puede ser COVID-19 o no, porque lo demás es muy similar también a los síntomas del COVID. De repente la rinitis o no sé, algún dolor de garganta, generalmente cuando hay baja temperatura. Pero la fiebre, y hablo en mi caso particular, yo que soy alérgico, de repente no es que presento fiebre cuando estoy así con alergia. Si presento este síntoma, podría ser COVID-19, o sea, tendría que ir a consultar, doctora. Sí, el paciente alérgico, la alergia no presenta fiebre como un síntoma de la alergia. Entonces, cuando estamos con fiebre, y más si se agregan otros síntomas, quizás un contacto con alguien que es positivo, tenemos que hacer lo correspondiente, ¿verdad? Que en algunos casos es consultar, en otros casos es guardar reposo y hacer la medicación sintomática. Entonces, por supuesto, la fiebre, el dolor de cuerpo, esa cefalea intensa, son algunas cosas que nos indican que no solamente estamos sufriendo de los síntomas clásicos de alergia. Entonces, por más de que en la alergia podamos tener síntomas nasales, mocos nasales, que es la rinorrea, la congestión, esa nariz tapada, o la tos del asmático, entonces la fiebre debe llamarnos la atención. Y ahora algo que sí de repente mirando un poquitito, vemos que los estornudos son más del alérgico. Entonces, de repente he tenido pacientes en estas semanas que me dicen que están con sus estornudos y a veces ya el compañero ya lo mira como preguntándole si eso es de su alergia o también tiene COVID. Entonces hay algunas cositas que nos indican más alergia y otras más una infección. Exactamente. Doctora, precisamente hay medicamentos indicados para cierto tipo de síntomas de la alergia, pero podemos hablar un poco de prevención. ¿Cuán importante es tener defensas altas para que esas alergias tan comunes no nos terminen por tumbar ante el mínimo síntoma? Sí, el alérgico tiene un tratamiento específico
tiene tratamientos como medicamentos antialérgicos, los corticoides nasales, y también una vez que el paciente ya sabe a qué es alérgico, el especialista en alergias le puede hacer un tratamiento específico que es la inmunoterapia o vacunas de alergia. Eso por un lado. Por otro lado, como hablaste de levantar defensas, todos deberíamos tener una buena alimentación, tener por lo menos ciertas actividades físicas para que nuestro sistema inmunológico realmente reaccione mejor a las infecciones. Y también de repente el consumo de buena alimentación para enriquecer la parte de las vitaminas. De repente escuchamos que un buen nivel de vitamina D se relaciona con menos infecciones graves. Son cosas que tenemos que ir viendo. Pero en el alérgico yo diría que lo principal sería reconocer de que está sufriendo una alergia y buscar ese tratamiento. Porque con el tratamiento el paciente puede estar muy bien, inclusive sin síntomas. Eso que dice comúnmente la gente, normalmente estoy con mis síntomas de alergia, eso debe saber que no es normal. Las personas, aunque seamos alérgicas, tenemos que estar con los síntomas controlados. Destaco eso, doctora, es muy importante saber, ¿verdad? Como alérgico que tenemos que ir a consultar, ver, hacer un tratamiento, seguir, porque muchas veces hay temporadas de que no presentamos ningún síntoma, pero hay días también que con un descenso de la temperatura uno se levanta, ya estornuda a la mañana y después todo el día prácticamente se queda ya con estos síntomas de alergia. Cuando hay este descenso de la temperatura, ¿qué es lo recomendable para el alérgico? Que use gorra, de repente que use bufanda, que mantenga, que no se quite esto, porque a lo largo del día es como que nos abrigamos, nos desabrigamos y eso puede ser contraproducente o no para el alérgico. Sí, realmente el alérgico y las personas en general debemos tratar de mantener cierta temperatura corporal y para eso es muy útil salir con los abrigos correspondientes. Sabemos que en nuestro país a la mañana es invierno, al mediodía es otoño y a la siesta es verano o primavera. Entonces realmente cubrirnos lo necesario e ir graduando o viendo de acuerdo a cómo está el día. Pero sí sería interesante hacer esto de abrigarnos y esos cuidados generales. Así mismo. Bueno, doctora Cintia Pérez, muchas gracias por estos datos y sobre todo son de gran ayuda en este momento tan delicado y tan confuso para mucha gente que de repente siente síntomas por cierta hora de la mañana o por cierta condición climática. Así que es muy importante informarse para tomar las medidas en caso de que así se requiera, doctora. Sí, realmente, y justamente recordando a una paciente en estos días que me dice, doctora, yo por la alergia estoy cada rato pensando de que tengo COVID y yo le pregunto por qué. Porque en el trabajo estoy compartiendo. Le pregunto si en el trabajo cuida lo del tapabocas, lo de no compartir los instrumentos y ella me dice que sí. Entonces, realmente si uno hace los cuidados de distanciamiento social, uso de tapabocas, lavado de mano, entonces podemos tener cierta tranquilidad de que estamos haciendo las cosas bien por más de que seamos alérgicos. Y por otro lado también, ¿verdad? Hacer ese tratamiento, realizar una medicación para tener menor síntoma y para pasar bien esta temporada. Así mismo, bueno, doctora Pérez, gracias por estos datos y que tenga un buen fin de semana. A ustedes, gracias. Era la doctora Cintia Pérez, médica alergista, acerca de este tema tan polémico y tan de cuidado, por sobre todo en el tema de la salud.